Imagina un safari. Piensas en jeeps, en cámaras fotográficas, en la emoción de ver un león en su hábitat natural. Pero, ¿y si te dijera que hubo una época no tan lejana en la que el trofeo más valioso no era un animal, sino una persona? Sí, así como lo oyes, vidas humanas. Esta es la historia de uno de los capítulos más oscuros y olvidados del colonialismo y neocolonialismo, una práctica que convirtió a seres humanos, a niños, mujeres y hombres, en objetos de curiosidad, entretenimiento y caza. Bienvenidos a la verdadera y aterradora historia de los safaris humanos, la historia que la élite no quiere que conozcas. Comenzamos. Contexto histórico: el racismo científico. Para entender cómo esto pudo suceder, debemos viajar a finales del siglo XIX y principios del XX. Era la era del auge del neocolonialismo europeo y con él se popularizó la llamada teoría científica de las razas. Autores como Arthur de Gobineau o Hudson Stewart Chamberlain defendían la idea de una jerarquía racial, colocando al hombre blanco europeo en la cúspide. Este pensamiento, ampliamente aceptado entonces, deshumanizó a las poblaciones indígenas de África, Asia y América. No eran vistas como civilizaciones distintas, sino como salvajes, eslabones perdidos en la evolución. Esta deshumanización fue el caldo de cultivo perfecto para que surgieran atrocidades como los zoológicos humanos y los safaris. Los zoológicos humanos, el preámbulo. Antes de los safaris vinieron las exposiciones, según investigadores como Pascal Blanchard o Lilian Thuram, curadores de la exposición Human Zoo. Miles de personas indígenas fueron secuestradas o engañadas para ser exhibidas en ferias mundiales, como la de París de 1889, o en zoológicos como el Jardín de Aclimatación de París. Familias enteras eran puestas en recintos, obligadas a realizar sus tareas cotidianas para el entretenimiento de un público que pagaba por ver al otro, al exótico, al salvaje. Era turismo de la miseria humana, normalizado y avalado por la ciencia y la prensa de la época. Los safaris humanos, la cacería máxima. Pero la exhibición pasiva pronto no fue suficiente. Para una élite adinerada y aburrida, sobre todo perversa, nació entonces la práctica más extrema, el safari humano. Miembros de la alta sociedad, siguiendo la estela de los grandes cazadores blancos, viajaban a colonias como el Congo belga o la África Oriental, y su objetivo no era solo la fauna local. Reportajes históricos como uno publicado en The Guardian en 1999 sacaron a la luz testimonios y documentos que hablan de cómo, por ejemplo, el pueblo Bushman San del Kalahari fue perseguido sistemáticamente, basado en testimonios y reportes históricos. Se cuenta que los cazadores en sus vehículos perseguían a grupos de indígenas por el desierto como si fueran gacelas o cebras. No se buscaba matarlos siempre, a menudo se buscaba capturarlos, cazarlos vivos para llevarlos a las exposiciones, o simplemente como una demostración de poder y superioridad. Era, entre comillas, un deporte, un acto atroz más bien, que costó la vida y la dignidad de un número incalculable de personas. Las víctimas, el rastro humano de la tragedia. Detrás de la palabra safari humano hay historias individuales de terror, niños separados de sus padres, jóvenes, mujeres y hombres arrancados de sus tierras, comunidades enteras aterrorizadas. Eran personas con nombres, con culturas, con sueños. No eran salvajes, eran víctimas de un sistema de opresión brutal. La prensa sensacionalista de la época a veces relataba estas, entre comillas, hazañas con un tono aventurero, ocultando la violencia sistemática que implicaba capturar a un ser humano que se defiende, que huye, que quiere proteger a su familia y a su vida. Una herida que no cierra. Los safaris humanos no fueron un mito ni una exageración, fueron la manifestación más cruda del racismo institucionalizado, una práctica permitida por la complicidad de los gobiernos coloniales y alimentada por la codicia y la ignorancia de una élite que veía el mundo como su parque de recreo privado.
Conocer esta historia incómoda no es solo un ejercicio de memoria, es un recordatorio de los peligros de la deshumanización, de cómo el poder sin control puede llevar a actos de una crueldad inimaginable. Es una herida en la historia de la humanidad que, aunque muchos prefieren olvidar, debemos recordar para asegurarnos de que nunca se repita, o al menos eso debemos pretender, pero la realidad actual, el contexto sociopolítico, sociocultural, el contexto de poder y desde las élites dista mucho. Actualmente están saliendo noticias de grupos que en los 90 pagaron por llevar y ser partícipes de estas cacerías humanas. Entonces aquí sí hay que replantearnos a qué grupos estamos siguiendo. Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Si este video te hizo reflexionar, por favor compártelo. La historia oculta merece ser contada. Déjame en los comentarios tu opinión, siempre con respeto. Suscríbete para más documentales sobre los capítulos que los libros a menudo pasan por alto y la élite trata de ocultar. Y bueno, pues muchas gracias por ver el video.